Tras un matrimonio tormentoso, mi esposa falleció inesperadamente. Mientras revisaba sus cosas, encontré un álbum de fotos lleno de fotos nuestras, desde los uniformes del instituto hasta nuestro atuendo de boda. Las fotos eran viejas y amarillentas, y las pequeñas inscripciones del reverso estaban descoloridas. Qué lástima, Ethan leía una, nos hemos vuelto a perder, pero solo llevábamos 2 semanas conociéndonos. Y entonces abrí los ojos y la vi como era antes. A los 29 años, me casé con una mujer que había conocido en una cita a ciegas apenas una semana antes. Se llamaba Chloe, una mujer dulce y de piel clara con un pequeño lunar rojo en el rabillo del ojo. Lo curioso fue que lo primero que me dijo fue, «Nos volvemos a ver, Ethan». Le pregunté, sorprendido, ¿nos conocíamos antes? Chloe bajó la mirada, con una suave sonrisa en sus labios. Nos veremos mucho de ahora en adelante. Me quedé completamente desconcertado, pero simplemente me lo tomé a risa. Bueno, señorita Chloe, parece que me ha dado una buena impresión. Mi recuerdo del resto de nuestra conversación es vago, solo el habitual intercambio de detalles personales. Una semana después, nos casamos. Una semana después, Chloe fue atropellada por un coche que perdió el control y murió en el acto. Todas las cámaras de seguridad de la zona funcionaban mal. El conductor no estaba por ningún lado, y el coche se había desvanecido como si se hubiera evaporado, dejando solo las manchas de sangre en el pavimento como prueba de lo sucedido. 7 días después, recibí una indemnización enorme del seguro de vida. Fui el único beneficiario. Para mi horror, descubrí que también había contratado otras pólizas, con todo tipo de coberturas, como si supiera que iba a morir este año. En un solo mes, pasé de una cita a ciegas a matrimonio y viudo. Chloe tenía muy pocas posesiones. Cuando se mudó, solo trajo una maleta de 50 centímetros que contenía todas sus pertenencias. Unos girasoles, marchitos en el jarrón de la mesita de noche, ya habían perdido su mejor momento, pues sus pétalos dorados se habían desprendido por completo. Junto al jarrón estaba el grueso álbum de fotos. La portada era nuestra foto de boda, tomada hace apenas unas semanas, con Chloe con un vestido blanco puro, del brazo del mío y con una sonrisa radiante. Hojeé algunas páginas distraídamente, pero de repente se me congelaron los ojos. Estaba lleno, página tras página, de fotos de Chloe y mías. Una Chloe mucho más joven y yo aún más joven. La última foto nos mostraba a ambos con uniformes de instituto, apoyados uno en el otro con cariño. Me quedé mirando a los adolescentes, completamente desconcertado. No recordaba ninguna de estas fotos, y estaba segura de no haber conocido a Chloe antes de nuestra cita a ciegas. Sentía como si el álbum me quemara las manos. Recordé el breve tiempo que pasamos juntas y finalmente me di cuenta de lo extraño que había sido todo. A pesar de conocerme desde hacía menos de un mes, Chloe lo sabía todo sobre mí, desde mi vida social hasta mis hábitos más cotidianos. Mientras estaba allí, atónita, algo se deslizó del álbum y cayó al suelo. Bajé la vista y me quedé paralizada. Antes de la boda, había pedido un par de anillos, pero hubo una confusión con la entrega. La caja de terciopelo contenía solo el anillo de la mujer. Ahora estaba mirando el anillo a juego del hombre. ¿Cómo llegó aquí? En cuanto me puse el anillo, una luz blanca brillante casi me cegó. Cuando volví a abrir los ojos, estaba sentado en una barbacoa nocturna. Ethan, con el trasero hacia arriba, el tipo corpulento frente a mí, borracho, levantó su lata de cerveza y la chocó contra la mía. Lo miré a la cara y dije con vacilación, Leo. Levantó la vista, con los ojos vidriosos. Sí. ¿Qué pasa? Me quedé completamente atónita. Leo era mi mejor amigo, mi amigo desde la infancia, y había fallecido de una enfermedad hacía años. Mantuve una expresión neutral. Nada. Oye, ¿qué día es hoy? Leo abrió mucho los ojos y rió entre dientes. Ethan, tío, ¿cuánto has bebido? Estás hecho una borrachera. Sonrió, extendiendo la mano para tocarme la frente. ¿Lo olvidaste? Es Nochevieja. Había viajado 7 años atrás. Mientras una llovizna empezaba a caer, miré la llovizna interminable y un recuerdo me asaltó. Chloe me contó una vez sobre una Nochevieja miserable. Se vio obligada a trabajar hasta tarde, ni siquiera tuvo tiempo de cenar,
Y de camino a casa empezó a llover a cántaros. Resbaló y se torció el tobillo, y para colmo, la única farola que había en su camino estaba rota, y un bicho raro empezó a seguirla. ¿Y qué pasó? ¿Te libraste de él y llegaste bien a casa? Le pregunté. Eso fue lo que pregunté en ese momento. Chloe bajó la mirada y sonrió levemente. Por suerte, dijo, alguien vino a salvarme. De repente, la lluvia se convirtió en un aguacero. Leo seguía tambaleándose y bebiendo, pero yo miraba fijamente la tormenta, con una repentina sensación de preocupación. Siguiendo mi memoria, encontré el callejón donde vivía Chloe. La farola estaba apagada, sumiendo el callejón en una oscuridad total de un extremo a otro, tal como ella lo había descrito. Me dio un vuelco el corazón. 5 minutos después, la vi. Era Chloe, empapada hasta los huesos, con el agua goteando del dobladillo de su ropa. Era la Chloe de hace 7 años, de 22 años, recién graduada de la universidad y recién comenzando su carrera. Llevaba un traje profesional, pero aún se le notaba la juventud en el rostro. Corría bajo la lluvia cuando, de repente, resbaló y cayó con fuerza sobre el pavimento mojado. Segundos después, un hombre vestido de negro la alcanzó, agarrándola de la muñeca sin decir palabra e intentando arrastrarla hacia la oscuridad del callejón. Se me encogió el corazón. ¿No dijo Chloe que alguien debía salvarla? ¿Dónde estaba? Actué sin pensar. Lo siguiente que supe fue que mi puño había impactado en la cuenca del ojo del hombre. ¿Quién demonios eres? Ladeó la cabeza, escupió un bocado de saliva ensangrentada y dijo arrastrando las palabras, bastardo, me estás arruinando la diversión. Le agarré un puñado de pelo grasiento y le di otro puñetazo en el puente de la nariz. Cuidado con lo que dices. El hombre se puso un poco serio. Se puso de pie de un salto, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Quién eres tú? Ayudé a Chloe a ponerse de pie sin levantar la vista. Solo una ciudadana preocupada. Le presioné suavemente el tobillo hinchado. ¿Dónde vives? ¿Puedes caminar? Sumado a la frase anterior sobre Flo, me miró fijamente con la voz ronca. ¿No me reconoces? Lógicamente, no deberíamos habernos conocido aún, así que negué con la cabeza. ¿Necesitas que te acompañe a casa? Aquí tienes mi carnet de conducir. Si no confías en mí, puedes llamar a la policía. No hace falta. Chloe se puso de pie tambaleándose, apoyándose en mi brazo. Confío en ti, dijo, probablemente por la lluvia y el susto. A Chloe le dio mucha fiebre en cuanto volvimos a su apartamento. ¿Debería llamar a tus padres? ¿O a un amigo para que venga a cuidarte? En cuanto lo dije, me arrepentí. De repente recordé lo que me dijo. Su madre había muerto joven, su padre era un alcohólico abusivo y su madrastra la trataba con crueldad. No tenía verdaderos amigos. Siempre estaba sola. Como era de esperar, Chloe se negó. No pasa nada. No te preocupes. Después de tomar un medicamento para la fiebre, Chloe tenía sueño. Apagué la luz, lista para irme. Tenía los labios pálidos, pero esbozó una débil sonrisa. Todavía tengo que agradecerte. Si no hubieras estado ahí, no sé qué habría pasado. Parpadeó y de repente me extendió la mano. Me alegro de conocerte oficialmente. Soy Chloe. Me despedí. Ni lo menciones, Chloe. No fue nada. Tenía pensado irme para siempre, pero al bajar, recordé que había trabajado hasta tarde y no había cenado. Y era noche vieja. Había parado de llover, y el único sonido era el goteo del agua en los aleros, lo que hacía que la noche se sintiera aún más fría y silenciosa. Volví con una sopa y guarniciones que había comprado en un restaurante cercano y toqué el timbre. No hubo respuesta. Esperé un momento y volví a llamar. Esta vez, una voz rápida vino desde adentro. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy, estaba en la tele. Chloe levantó su tazón de sopa y lo golpeó suavemente contra mi lata de cerveza. Ethan, con las comisuras de los ojos entrecerradas. ¡Feliz Año Nuevo! Golpeé mi lata contra su tazón y le devolví la sonrisa.
Feliz año nuevo, Chloe. Hablamos de todo esa noche, trasnochando. Aunque estaba enferma, Chloe rebosaba energía. No fue hasta que el reloj de la sala dio las 3, tras sus innumerables bostezos, que finalmente bajó la cabeza y se quedó profundamente dormida. La llevé a su habitación y la arropé, pero terminé en su sofá, completamente despierta. Mientras yacía allí, finalmente descubrí lo que me preocupaba. Chloe tenía una confianza casi sobrenatural en mí, una completa desconocida que acababa de aparecer en su vida. Pensé en ese álbum de fotos, sin comprender de dónde provenían. O tal vez nos conocíamos de verdad y era yo quien no lo recordaba. Cuando me desperté a la mañana siguiente, Chloe ya se había ido a trabajar a hacer más horas extras, aunque no se había dormido hasta las 3. ¡Qué aguante tan increíble!, pensé. Una nota en la mesita de centro decía: el desayuno está en la olla del fuego. Mientras masticaba un cepillo de dientes desechable, me maravilló cómo, a pesar de conocernos hace poco, habíamos caído en una rutina que parecía la de llevar años casados. Como recién contratada, Chloe sufría constantes abusos por parte de su jefe. Su jornada laboral se alargaba cada vez más y a menudo no llegaba a casa hasta casi las 9. Preocupado de que el bicho raro de la otra noche volviera a molestarla, lo encontré antes de que saliera del trabajo y le di una paliza. No dejes que te vuelva a ver por aquí, le advertí, o te daré una paliza cada vez. Tras la amenaza, le di un empujón en la cabeza. ¿Me oyes? Después de encargarme del tipo, esperé a Chloe, pero no apareció. Vi su identificación del trabajo en la mesita de centro, así que tomé un taxi a su oficina. Justo al salir, vi a un tipo agarrándola de la manga, sin soltarla. Chloe intentaba apartarlo, con la cara enrojecida. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Me interpuse entre ellos, protegiendo a Chloe tras de mí. Te dijo que no la tocaras. ¿Estás sordo? El tipo se rió. Vamos, tío, ya sabes cómo es. Se está haciendo la difícil. Chloe se asomó por detrás de mí, envalentonada. ¿Estás loca? Te dije que tengo novio. El hombre se burló. Sí, claro, llevas diciendo que tienes novio desde el primer día, pero ¿dónde está? No he visto ni una sombra. Chloe respiró hondo y me dio una palmada en el hombro. Si no vas a usar tus ojos, deberías donárselos a alguien que los necesite. Mi novio está justo frente a ti. ¿No lo ves? En cuanto se fue, Chloe se relajó visiblemente. Lo siento mucho. Gracias por sacarme de apuros. Me guiñó un ojo. ¿Qué tal si te preparo una cena rica para agradecerte? Trato hecho. Nunca le había contado mis preferencias, pero Chloe parecía conocer todas mis comidas favoritas, incluso mi extraña aversión al cilantro. Acepté sin pudor sus invitaciones a cenar durante las siguientes 2 semanas. En nuestro tiempo libre, veíamos series sin parar, salíamos a caminar y charlábamos durante horas. Chloe nos tomó varias fotos juntos, aparentemente para seguirle la broma a sus compañeros de trabajo. La vida transcurrió tranquilamente hasta que un día, mientras lavaba mi chaqueta, encontró el anillo de bodas en el bolsillo. Ethan. Levantó el anillo con una extraña emoción. ¿Entonces estás casado? Nunca pregunté. ¿Cuántos años tienes? Tras 7 años de viaje, mi reflejo era el de un hombre mucho más joven. Pero al encontrarme con la mirada expectante de Chloe, inexplicablemente le dije la verdad. Tengo 29 años. Mi esposa murió en un accidente de coche. Se quedó paralizada un instante y luego bajó la mirada rápidamente. Ay, lo siento mucho. Chloe se quedó callada un buen rato después de eso. Justo antes de acostarse esa noche, me preguntó de repente, ¿extrañas mucho a tu esposa? Miré a Chloe un buen rato y luego respiré hondo. Claro que mi mayor arrepentimiento es no haberla conocido antes. Chloe bajó la cabeza. Estoy tan ansiosa, murmuró. Como si un día me fuera a despertar y ya no estuvieras. Solté una risita triste. ¿Por qué lo pensarías? ¿No habíamos planeado ir a pescar mañana? De repente, hundió la cara en las mantas. Su voz se apagó. Deberías irte. Me voy a dormir. Buenas noches,
Ethan. Apagué la luz y le susurré, buenas noches. Al despertar, descubrí que había vuelto a viajar en el tiempo. Miré aturdida el uniforme de instituto que llevaba puesto. Ethan, ¿estás despierto? Esos gamberros de segundo pasaron otra vez intentando empezar algo. Dijeron que nos encontráramos con ellos en el bosque detrás de la escuela después del último timbre. Me quedé mirando el reloj digital en la pared del aula, absorto en mis pensamientos. Este era mi primer año de preparatoria, cuando tenía 15 años. Parecía que viajaba al pasado en saltos de 7 años. Un momento. Busqué en mi bolsillo. El anillo. ¿Dónde estaba el anillo? Fruncí el ceño, pensando intensamente. Debe de estar todavía junto al lavabo en el apartamento de Chloe. Mi compañero de escritorio me pinchó con el bolígrafo. Ethan, di algo. ¿Vamos o no? Agarré mi mochila y salí corriendo de la habitación. Chloe y yo íbamos al mismo instituto, pero en clases diferentes. Había una pregunta que me moría de ganas de hacerle. Esperé afuera de su aula durante lo que me pareció una eternidad hasta que finalmente vi a Chloe, de 15 años, con el pelo recogido en una coleta alta y un rostro aún tan joven. Chloe, grité de repente. ¿Cuánto tiempo sin verte? Chloe se giró con la mirada perdida, pero al reconocerme, sus ojos se iluminaron. ¿Eres tú? Su sonrisa era cálida. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ethan? Así que Chloe sí me conocía. Con razón la versión de 22 años había sido tan confiada. Con razón la versión de 29 años se había casado conmigo a los pocos días. Me conocía de toda la vida. Se me encogió el corazón. Si Chloe, de 15 años, ya me conocía, significaba que este viaje al pasado no había terminado. A este paso, viajaría otros 7 años atrás y conocería a una Chloe de 8 años. Constantemente conocía versiones más jóvenes de ella, mientras que ella siempre supo en quién me convertiría. Se me encogió el corazón. El pasado, el presente y el futuro se sucedían a la vez. Estaba creando personalmente el pasado que compartía con Chloe, el mismo pasado que mi yo de 29 años había descubierto. Estaba viviendo nuestra historia, y de alguna manera cósmica, todo ya estaba escrito en piedra. La comprensión fue tan abrumadora, tan absurda, que me dio fiebre alta. Solo estuve enferma unos días antes de que mi tutor supiera que la fiebre había desaparecido y me obligara a volver a clase. Me sentí miserable. Señor, soy un viajero en el tiempo. Ya saqué 1550 en mis exámenes SAT. No necesito estar en esta clase. Soltó una risa fría. ¡Qué coincidencia! Me especializo en disciplinar a estudiantes que viajan en el tiempo y que intentan faltar a mi clase. Me agarró del cuello y me puso de pie. No me importa si sacaste una nota perfecta, no te estás saltando. En cuanto me senté, mi compañera de pupitre se inclinó hacia mí con aire de complicidad. Oye, Ethan, ¿conoces a esa chica de la otra clase? ¿La del aula del señor Davis? Viene a buscarte todos los días. Le eché un vistazo. ¿Qué quiere? Sonrió. Nada. Solo ve que no estás y se va. La siguiente vez que Chloe apareció en la ventana del aula, asomándose, me acerqué sigilosamente y le di una palmadita en el hombro. ¿Buscas a alguien? Vete, dijo con impaciencia, escabulléndose a un lado, casi pegando la cara al cristal. Me reí entre dientes. ¿Qué te parece tan interesante? Quizás pueda ayudar. Vi cómo se tensaba. Se giró bruscamente para mirarme, con una expresión de avergonzada molestia en el rostro. Ethan, me asustaste. Se mordió el labio y luego preguntó en voz baja. Oí que estabas enfermo. ¿Te sientes mejor? Asentí. Qué bien, dijo aliviada. Chloe suspiró aliviada, me puso una bolsita de papel en las manos y luego se dio la vuelta y echó a correr. Miré dentro y no pude evitar reírme. Estaba lleno de galletas caseras, pastelitos de arroz inflado y dulce de leche. Por alguna razón, también había guardado una caja de Daiquiri. De repente me di cuenta de lo vibrante y llena de vida que era esta versión de Chloe. Mi esposa era tan adorable.
Pensarlo me sobresaltó incluso a mí. La Chloé con la que me casé siempre había sido tan callada, con una mirada dulce pero llena de una profunda tristeza, como si escondiera un mundo de secretos. Nunca la habría asociado con palabras como vibrante o linda. Pero al verla así, de repente recordé algo que me dijo. Su adolescencia había sido solitaria. Sufría acoso, nunca hizo muchos amigos y siempre envidiaba a los demás. Ahora que había vuelto aquí por casualidad, tal vez podría ayudarla a cambiar eso. Chloe no me había contado los detalles del acoso, así que para averiguar qué estaba pasando realmente, empecé a seguirla a casa a distancia. Un día, un grupo de chicas con aspecto rudo la acorraló. Fumaban, reían mientras la rodeaban y le exigían dinero por protección. Chloe palideció, pero se mantuvo firme y se negó. El líder del grupo la fulminó con la mirada y extendió la mano para agarrarla del pelo. No podía quedarme de brazos cruzados. Salí disparado hacia adelante y le di un golpe en la muñeca en el aire. —¿Qué demonios? —espetó la chica, avergonzada y enfadada. —¿Quién eres? Voy a hacer que mi novio Vince te destroce. Solté una risa fría y mencioné el nombre de Leo. —Leo, del Instituto Lincoln. ¿Has oído hablar de él? En aquellos tiempos, a Leo le importaban más las peleas, las carreras y las chicas que la escuela. Pero nunca me di cuenta de que su reputación fuera tan efectiva. La expresión de la protagonista cambió. De repente, me puso un cigarrillo en la mano. Oye, amigo, dijo ella, forzando una sonrisa. ¿Qué tal si mejor me proteges? Puedes cuidarme. Tomé el cigarrillo, con el rabillo del ojo temblando. Al instante siguiente, vi a Chloe, con el rostro completamente inexpresivo, darse la vuelta y marcharse. Oigan, Chloe. Les lancé una mirada de advertencia a las chicas. Cuidado. Entonces corrí tras ella. ¿Qué pasa?, pregunté con cuidado, sin entender por qué estaba tan alterada de repente. Chloe se quedó mirando al suelo, en silencio. Me devané los sesos y por fin lo comprendí. ¿Será porque le quité el cigarrillo? ¿Es por eso? Ethan. Chloe me miró con los ojos enrojecidos. Si vas a protegerla, entonces puedes devolverme mis galletas, mis pasteles de arroz inflado y mi dulce de leche. Se quedó mirando el cigarrillo en mi mano, con la voz quebrada por el dolor. Recupero mi enamoramiento por ti. Estaba celosa. No sabía si reír o llorar. Tiré el cigarrillo a un basurero cercano, justo delante de ella. Lo siento. Después de que Chloe se enteró de que la había estado siguiendo, no se enojó. Después de nuestra clase de la tarde, empezó a caminar a casa conmigo. Caminábamos juntos bajo las tenues farolas amarillas, pateando las hojas caídas. Era pleno otoño y los puestos de boniatos asados habían aparecido en las esquinas. Comprábamos uno al principio de su cuadra y lo compartíamos, terminándolo justo al llegar al final del callejón. Luego, en la siguiente intersección nos despedíamos, ella yendo hacia el este y yo hacia el oeste. A la mañana siguiente, sin decirnos nada, nos encontrábamos en el mismo sitio para caminar juntas a la escuela. Chloe por fin tenía una amiga en su vida, y así transcurrían los días, uno tras otro. Un día, se me cayó la mochila cuando mi compañera de escritorio se me acercó. Entonces, Ethan, ¿ya tenéis algo con Chloe? Mi mano, mientras rebuscaba tarea en mi mochila, se detuvo. Pensé un segundo y luego negué con la cabeza. Todavía no. No la he invitado a salir. Mi compañera de escritorio me miró con complicidad y me guiñó un ojo. Puedes intentar engañarme, hombre, pero no te engañes a ti mismo. Pero oye, Ethan, más te vale tener cuidado. Levanté la vista, confundido. Miró a su alrededor antes de susurrar. Sabes que el Festival de Arte de la escuela es el mes que viene, ¿verdad? Un chico de su clase planea cantar un dueto con ella. ¿Cómo lo sabes? Mira. Señaló el escritorio del profesor. La hoja de inscripción está ahí mismo. La recogí. La primera línea, con letra pulcra y masculina, decía, dúo, Jason y Chloe, aula de primer año. Mi compañero de escritorio me dio un codazo con cautela. Oye, ¿qué pasa? No dije nada, pero una llama oscura se encendió en mi interior.
¿Quién era este tipo que intentaba acosar a Chloe? Estaba deseando que terminara el día. En cuanto sonó el timbre del recreo, estaba en la puerta de su aula. Chloe estaba inclinada, explicándole un problema a su compañera de pupitre. El chico, Jason, estaba demasiado cerca. Sus ojos no estaban en el cuaderno. Estaban prácticamente fijos en la cara de Chloe. Atrapé a la serpiente en el acto. Reprimiendo mi ira, me acerqué a su escritorio justo a tiempo para oírlo quejarse. «Chloe, ¿puedes explicármelo una vez más?» Sigo sin entenderlo. Chloe parecía confundida. ¿Aún no lo entiendes? Es la tercera vez que te lo explico. El imbécil se dejó caer en su escritorio, mirándola fijamente. Chloe, eres la mejor compañera de escritorio del mundo. Sé que soy un poco lento. Todos siempre piensan que soy tonto. No pude soportarlo más. Lo agarré del cuello y lo puse de pie. Jason parecía aterrorizado. ¿Qué haces?, pregunté con desprecio. Jason, ¿verdad? Eres bastante tonto. Chloe no pudo evitarlo. Soltó una carcajada. La cara de Jason se sonrojó de vergüenza y rabia. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué te importa? ¿Por qué eres tan entrometido? ¿Es Chloe tu novia? Sentí un fuego en el pecho. Es mi esposa, idiota. Reprimí mi ira e imité su tono quejoso. Sí, ¿y a mí qué me importa? Entonces me volví hacia Chloe, con voz aguda y dulce. Chloe, querida, espero que tu compañero de escritorio no se enfade porque le hablo así. Me aseguré de enfatizar la palabra, compañero de escritorio. Chloe se esforzaba por no reírse, agitando las manos hacia mí. No, no, no lo es. Ja, ja, ja. Se reía tanto que se dobló de la risa, su escritorio temblaba. Jason me fulminó con la mirada y salió corriendo, rechinando los dientes. Golpeé el escritorio de Chloe. Dio un respingo y luego dijo irritada, ¿qué? ¿De verdad vas a cantar un dueto con ese imbécil? Chloe me miró con la mirada perdida. No, ¿quién te ha dicho eso?, murmuré. No importa. Vine a preguntarte si querías cantar conmigo en el Festival de Arte. Chloe pensó un momento y luego eligió una canción llamada Little. Frunció el ceño, tachó su nombre junto al de Jason en la hoja de inscripción y murmuró, que cante solo. Luego escribió con pulcritud, pequeños, Chloe y Ethan. Miré la hoja con una oleada de triunfo y solté, pequeños, como los novios de la infancia. Levantó la vista, confundida. ¿Verdad? Me dio un vuelco el corazón. Solo bromeaba. Dije rápidamente. Últimamente, cada vez que Chloe sacaba a relucir cosas del pasado, yo simplemente me reía, temeroso de que se diera cuenta de que algo andaba mal. Al final, como nunca le daba una respuesta concreta, dejó de preguntar. La verdad era que yo quería saber de ese pasado más que nadie. Su pasado era mi futuro, y mi pasado era un completo misterio para ella. Aparté ese pensamiento y cambié de tema. ¿Qué tal si toco la guitarra para ti? Puedo acompañarte. Funcionó. La atención de Chloe se desvió y sus ojos se iluminaron. Sí, eso sería genial. En los días siguientes, Chloe y yo nos saltábamos el estudio vespertino para practicar en el aula de música. Le encantaba la canción y la cantaba una y otra vez. Hay una persona viviendo en mi corazón ahora, las versiones pequeñas de nosotros en aquel entonces. Intentamos hablar de amor como actores de una obra, pero tú, con el diente que te faltaba, no podías pronunciar bien las palabras. Mientras tocaba la guitarra, una oleada de tristeza me invadió. Chloe, ¿acaso lo sabes? Al final perdimos nuestra oportunidad. ¿Ethan? Ethan, ¿se te acaba de romper la cuerda? Chloe se había acercado en algún momento y estaba agarrando la cuerda que se acababa de romper. Miré sus pestañas, tan cerca de mí, y el corazón me dio un vuelco. ¿Ethan? Al no responder, giró la cabeza y su pequeña nariz respingada rozó mis labios. Oh, perdón, ¿qué pasa, Ethan? Chloe retrocedió de un salto, mirándome atónita. Reprimí la repentina oleada de emoción y negué con la cabeza.
Me quedé en blanco por un segundo. Lo siento. El día del Festival de Arte, el pronóstico anunciaba nieve esa noche, la primera nevada del año en Portland. Al caer la noche, faltando una hora para nuestra actuación, estaba en la sala de música afinando mi guitarra. Chloe se sentó a mi lado, con las manos metidas en los bolsillos, simplemente observando. ¿Ethan? Se inclinó con aire conspirador, en voz baja. ¿Has oído alguna vez ese viejo dicho? ¿Cómo es? Le seguí la corriente, bajando la voz. No, dime, me susurró Chloe al oído. Dicen que las parejas que se confiesan su amor con la primera nevada del año permanecen juntas para siempre. Terminó y parpadeó, esperando mi reacción. Me dolía el corazón, un dolor agudo y punzante. Apreté la mandíbula, pero forcé una sonrisa. También te contaré un secreto. ¿Quieres oírlo? El interés de Chloe se despertó al instante. ¿Qué pasa? Dije en voz baja, soy de tu futuro. Chloe apoyó la barbilla en la mano, pensando un buen rato. Luego, su expresión se tornó seria y levantó un dedo. Una pregunta. Reprimí una sonrisa. Pregunta lo que quieras, susurró. ¿En el futuro, nos casamos? Se me cortó la respiración. Al encontrarme con sus ojos brillantes, me obligué a hablar con naturalidad. Por supuesto, Chloe se cubrió la cara de repente, riendo. Esta noche, cuando estemos en el escenario, tengo algo importante que decirte. Tienes que estar lista y no puedes echarte atrás. La miré a los ojos sonrientes y se me enterneció un poco el corazón. Bueno, Chloe se fue a preparar. En cuanto se cerró la puerta de la sala de música, un dolor agudo me atravesó el pecho. La guitarra se me escapó y cayó al suelo con estrépito. Bajé la mirada, conmocionado. Mis manos, desde las yemas de los dedos, se volvían transparentes. Estaba desapareciendo. Cuando una alegre Chloe regresó a buscarme, la sala de música estaba vacía, salvo por la guitarra tirada en el suelo. Miró a su alrededor, desconcertada. ¿Ethan? No hubo respuesta. Chloe se quedó paralizada un buen rato y luego salió de la habitación a trompicones. Señor Davis, ¿ha visto a Ethan? Disculpe, ¿lo ha visto? Cuando Chloe finalmente subió sola al escenario, sus ojos seguían buscándome entre el público. Al comenzar la pista instrumental, delicados copos de nieve empezaron a caer del cielo. Cuando llegó a la línea, busco al de esa historia. Eres la parte sin la cual uno no puede vivir. De repente, levantó la vista, con la voz entrecortada por un instante. Una gota cristalina rodó por su mejilla, y era imposible distinguir si era un copo de nieve o una lágrima. Las palabras de Chloe de nuestro primer encuentro resonaron en mis oídos como una profecía fatídica. Una vez me gustó mucho alguien. Preparamos un dueto para el Festival de Arte de la escuela. Planeaba confesarle justo después de cantar. Recordé haberle preguntado. Mi curiosidad se despertó. ¿Y entonces qué pasó? Chloe bajó la mirada, con una sonrisita triste en el rostro. Y lo esperé toda la noche. Nunca apareció. Flotaba en el aire, extendiendo la mano instintivamente para limpiarle la lágrima de la mejilla. Pero los copos de nieve atravesaron mi mano fantasmal. Había llegado la primera nevada, cubriéndonos la cabeza de blanco. Pero no era el blanco de la vejez. Por fin entendí la inscripción en el reverso de la fotografía. Qué pena, Ethan. Nos hemos vuelto a perder. Un trágico giro del destino. Perdimos nuestra oportunidad. Qué lástima, Chloe. Un destello de luz blanca, y otros 7 años se desvanecieron. Estaba de pie en medio de una calle, mirando aturdida mis propios brazos y piernas cortos. Oye, cuidado. Una figura menuda me abordó de repente, tirándome al suelo. Dimos 2 vueltas justo cuando un coche a toda velocidad pasó de largo, con las ruedas chirriando al rozarme la espalda por poco. Con un fuerte estruendo, el coche se estrelló contra un árbol. El sonido de cristales rotos era ensordecedor. La niña pequeña en mis brazos se estremeció y tembló. La miré a la cara y pronuncié su nombre con dificultad. Chloe. Chloe, de 8 años, levantó la vista. Tenía el pelo revuelto.
Señor, ¿me conoce? Un perrito amarillo cruzó la calle corriendo y empezó a acariciarle la mano. Chloe lo cogió con ojos cautelosos. Señor, le estaba gritando desde allá. Tenga cuidado al cruzar la calle. No puedes quedarte así parada en medio de la calle. Casi te atropella ese coche. Bajé la cabeza y dejé que la niña me sermoneara. Oh. Chloe recordó algo de repente y corrió a trompicones hacia el coche destrozado. Señor. Tenemos que pedir ayuda. El coche estaba destrozado, el conductor claramente muerto. El suelo estaba cubierto de cristales rotos y metal retorcido. Me quedé paralizado al ver la gran mancha de sangre fresca en el capó. No me lastimé. Chloe tampoco. Entonces, ¿de dónde salió la sangre? Antes de que pudiera procesarlo, llegó la policía y empezó a poner cinta amarilla. ¡Maldita sea! Te dije que no te escaparas. Una mujer emergió de la multitud, agarró la oreja de Chloe y se la retorció brutalmente. Chloe rompió a llorar. Tie. Lo siento. El perrito amarillo, que se había caído, empezó a morderme la pernera del pantalón, intentando jalarme hacia Chloe. ¿Sigues llorando? ¿Tienes el valor de llorar? Te digo que no salgas corriendo. Un día de estos te van a matar aquí. Me puse delante de Chloe, intentando razonar con la mujer, pero ella simplemente desvió su ira hacia el cachorro. Y este chucho, siempre corriendo, volviendo loca a la chica. El cachorro asustado metió la cola y salió corriendo. Sonny. Sonny. Chloe intentó correr tras él, pero la mujer la agarró del brazo con una mueca de desprecio. Disculpen la interrupción, amigos. La llevaré a casa y la castigaré como es debido. Chloe me miró con los ojos llenos de lágrimas que le corrían por la cara. Me dolió el corazón. Le hice un pequeño gesto con la cabeza, me levanté y fui tras el perro. Sabía que ese perro, Sonny, era lo último que la madre de Chloe le había dejado. Cuando regresé con Sonny en brazos, Chloe estaba siendo castigada, obligada a permanecer de pie junto a la puerta de su casa mientras la gente del callejón pasaba, muchos señalándola y mirándola fijamente. Tenía las manos a la espalda y la cabeza gacha. Pude ver una lágrima perfecta colgando de su barbilla. Chloe. La llamé suavemente, pero no se movió. Le rasqué la barbilla a Sonny y soltó un pequeño gemido. La cabeza de Chloe se alzó de golpe. Sonny. Sonny se escabulló de mis brazos a los de ella. Ella lo abrazó, acariciándole la cabeza mientras las lágrimas caían como un collar de perlas roto. Sonny, pensé que te había perdido para siempre. Me agaché a su lado y le di un pañuelo. Lloró un buen rato, hasta que finalmente su cabeza se apoyó en mi hombro y me di cuenta de que se había dormido llorando. La arropé en su cama, y cuando estaba a punto de irme, la oí susurrar, «Gracias, señor». En los días siguientes, pasé todo mi tiempo libre con Chloe. Nos convertimos en un equipo. Cuando ella robaba naranjas del árbol que estaba afuera del bar, Sonny y yo éramos los vigías. Una vez, la esposa del dueño nos persiguió a los tres durante 3 cuadras con una escoba. La ciudad de Portland se convirtió en nuestro patio de recreo. Exploramos cada rincón, contemplamos innumerables atardeceres y jugamos hasta el anochecer. Poco a poco, las sonrisas en el rostro de Chloe se hicieron más frecuentes. Pensé que la vida podría seguir así, que todos los eventos pasados, toda la tragedia, podrían olvidarse. En esta línea de tiempo, podría ser realmente su amiga de la infancia. Podría crecer con ella. Podríamos enamorarnos de forma natural, como se suponía, pero el destino tenía otros planes. Un día, un grupo de policías llamó a la puerta de Chloe, pero su madrastra los ahuyentó. Llegué justo a tiempo para ver a la mujer, con las manos en las caderas, gritándoles. ¿Están locos? ¿Intentan decirme que mi Chloe está muerta? Está perfectamente bien, vivita y coleando. Tú eres el loco. La policía había identificado a la víctima del accidente de coche. El ADN de la sangre en el capó coincidía con el de Chloe. Chloe estaba allí de pie, completamente ilesa, sin un solo rasguño. Los oficiales miraron con incredulidad a Chloe, que aún vivía. Es imposible, dijo uno de ellos.
Con tanta pérdida de sangre en el lugar, la víctima no habría sobrevivido. ¿Cómo pudo ser? En un instante, todo encajó. Recordé el otro accidente de coche, el que mató a Chloe, de 29 años. El coche que apareció y desapareció como un fantasma. Se me cortó la respiración. Me impactó como un rayo. La víctima, en realidad, era Chloe. Así es. Una voz serena habló detrás de mí. Me giré y vi a un monje budista con las palmas de las manos juntas. Chloe, de 29 años, murió en el accidente automovilístico del que te salvó cuando tenías 8 años. Con esto, se completa el círculo de causa y efecto. El tiempo no es una línea, explicó, sino un círculo. El pasado, el presente y el futuro existen a la vez, y cada acontecimiento causa el otro. Una luz blanca brillante empezó a envolverme. ¿A dónde voy ahora? ¿A cuándo Chloe era un bebé? El monje negó con la cabeza. El círculo se ha cerrado. Es hora de que regreses. Me quedé mirando con incredulidad. ¿A dónde volver? A tus 29 años. Me puse frenético. ¿Volver? ¿Cómo puedes pedirme que vuelva? Después de todo lo que he pasado, ¿cómo puedo volver a una larga vida sin ella? ¿Una vida de simplemente extrañarnos? ¿De nunca estar juntos? No puedo. No volveré a vivir esa vida. Sunny gimió, tirando de mi pantalón como si quisiera alejarme de la luz blanca que se acercaba. Miré al monje con la voz ronca mientras le suplicaba. Necesito verla una vez más. Dijiste que el pasado, el presente y el futuro existen a la vez. El lugar al que quiero ir es solo un pequeño fragmento de tiempo. Debes tener una manera. Por favor. El monje bajó la mirada. El círculo se cierra aquí. Hablas de un lugar fuera del círculo. Una rama del árbol del tiempo, fuera del bucle de la causalidad. Esas ramas se borran. Ir allí significa tu propio fin. A lo lejos, pude ver a la madrastra gritándole a Chloe otra vez. Se estaba reuniendo una multitud, algunos intentaban intervenir, otros simplemente observaban. Estaba perdiendo de vista su pequeña figura entre la multitud. No me importa, dije. Tengo que verla. Una versión de Chloe que no esté atrapada por este destino. Una Chloe que sea simple y completamente feliz. El monje pareció dejar escapar un suave suspiro. Solo tendrás un día, susurré. Con tal de poder verla una vez más. A mis 8 años, seguía viajando. El viento me aullaba en los oídos hasta que me detuve al final de la luz blanca. Ese fue el año en que Chloe cumplió 1 año. Su madre empujaba lentamente un cochecito hacia la puerta. Un perrito amarillo trotaba alegremente a su lado, meneando la cola. En ese momento, Chloe era la bebé más feliz del mundo. Lo seguí todo el día. La madre de Chloe los llevó a ella y a Sonny al supermercado y luego al parque al anochecer. Extendió una manta de picnic en el césped y sacó a la pequeña Chloe del cochecito. Me senté en un banco cercano a observarlos, sin querer siquiera parpadear y perderme ni un segundo. Chloe, de 1 año, aferrada a un conejo de peluche con orejas largas, se acercó tambaleándose hacia mí. Hola, balbuceó. Inclinó la cabeza, mirándome, y luego me señaló la cara con un dedo regordete. CWI, dijo con voz suave y tersa. Las lágrimas me corrían por la cara. Chloe, me temblaba la voz. Extendí la mano para abrazarla, pero su madre, que se había acercado apresuradamente, me detuvo con suavidad. Su madre me miró con recelo antes de cargar a Chloe. Vamos, cariño. Vamos a casa con mamá. Chloe, obediente, rodeó el cuello de su madre con sus bracitos, repitiendo alegremente, a casa, a casa. El sol poniente proyectaba sus sombras alargadas sobre la hierba. En la quietud del crepúsculo, Chloe se giró de repente, me saludó con su manita regordeta y cantó, adiós. Hasta mañana. Forcé una sonrisa y le devolví el saludo. Hasta mañana, Chloe. Hasta mañana.